Bueno, y ahora sí estamos en comunicación con Jorge Sayago. Él es abogado, defensor oficial de la jurisdicción de Bahía Blanca, y vamos a hablar con él un poquito del Consejo de la Magistratura para que nos saque un poco todas las dudas. Así que te saludamos, Jorge, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, acá Patricia, Anabel y Victoria desde el piso de Radio Nacional. Jorge, queríamos preguntarte a vos y charlar contigo sobre los últimos sucesos que acontecieron en torno al Consejo de la Magistratura, pero para poder entender un poco mejor por qué esto es importante, queríamos hacerte como primera pregunta que nos cuentes qué funciones tiene el Consejo de la Magistratura y para qué se creó. Bien. Bueno, esencialmente el Consejo de la Magistratura se incorporó a la Constitución del año 94, una reforma constitucional. Está en los artículos 114 y 115, y las funciones esenciales son las de seleccionar o promocionar jueces, remover jueces, tiene control disciplinario sobre los jueces, pero también esencialmente, como parte de una institución de su envergadura, es manejar y ejecutar el presupuesto de todo el Poder Judicial Federal. ¿Está? La Constitución en ese entonces, cuando se sancionó, no establece un número de consejeros, simplemente establece estamentos, que son los legisladores, los abogados, jueces y académicos. Y dice que la representación tiene que ser equilibrada en cuanto al funcionamiento. La primera ley que se sancionó, primero se sancionó un decreto, el 816, que dio funcionamiento en lo inmediato, pero después se sancionó la 24937, que estableció la constitución del Consejo. Establecía establecía 20 miembros, dentro de los cuales estaba el presidente de la Corte. Después establecía 4 jueces, 8 abogados, legisladores por la parte mayoritaria de oficialista por la minoría, y académicos, creo que eran 2 académicos. Y esa era la constitución del Consejo hasta el año del año 98. Bien, ¿qué pasó? En el 2006 se modificó el Consejo, se redujo de 20 a 13 miembros y se sacó al presidente de la Corte como integrante del Consejo. Se establecían 3 jueces de distintas instancias, pero el presidente de la Corte no estaba más. En ese momento, una vez sancionada, fue cuestionado por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, de calle Montevideo, que es el sector más conservador, es un colegio porque hay varios, y uno es que es el más conservador de los abogados de la Ciudad de Buenos Aires, y la Corte, llegó a la Corte, este fallo se llama Ricardo Monental contra la Secretaría de la Nación, sobre amparo. Los abogados cuestionaban que al haberse bajado la cantidad de abogados de 4 a 2, se afectaba este equilibrio que establece el artículo 114 de la Constitución. Bueno, la Corte analizó ese planteo y dijo que era constitucional, que todas las facultades en cuanto a la cantidad, en cuanto al funcionamiento, eran exclusiva resortes del Poder Legislativo. Y únicamente se tenía que ver si no afectaba ese equilibrio, y consideraba que no se estaba afectado ese equilibrio. Y esto en relación a los abogados. Obviamente, si habla de equilibrio, de proporcionalidad de representación, obviamente lo analiza dentro de todo el contexto, y se tiene que pedir dentro del contexto el comparativo con los legisladores, con los jueces y con los académicos. Es decir, en síntesis, declaró constitucional la ley 26080 del año 2006. Esa ley rigió hasta diciembre del año pasado. En diciembre del año pasado, la Corte, con estos 4 miembros que actualmente integran la Corte, declaró la inconstitucionalidad por considerar que ese equilibrio de representación estaba roto, que había una preeminencia de un estamento, que en este caso es un estamento político. Es decir, con el mismo fundamento que en su momento dijo que no estaba roto, ahora dice que está roto, y acá viene la gravedad institucional, y esto viene el problema que genera todos los conflictos que se está teniendo en este momento, y que se va a tener en el futuro,
porque tres jueces de la Corte, Rosati, el Rosencrantz y Maqueda, esencialmente, dicen que se tiene que restablecer la ley originaria, que es la 24.397 del año 98, donde justamente uno de los integrantes del Consejo era el propio presidente de la Corte. Y eran 20 miembros, por eso se están nombrando otros miembros a los fines de integrar el Consejo. Pero lo grave es que el propio presidente de la Corte se mete en una institución que hacía 15 años que no estaba y pone en funcionamiento una ley derogada. Esto es una gravedad tremenda, inusitada, y aparte de una obviedad, porque la verdad se estaba también diciendo, uno puede discutir siempre, dice, bueno, una biblioteca dice una cosa y dice otra. Y no, esto no se puede discutir porque es muy básico. Una ley que es derogada solo puede entrar en vigencia otra vez por otra ley sancionada por el Poder Legislativo a los fines que entra en vigencia. Un juez no puede reflotar una ley después de 16 años, o de 2 años, de 1, no importa el tiempo. No puede reflotar. Y encima una decisión interesada, porque el presidente de la Corte, que hace 15 años no lo tenía, va a intervenir en la selección de jueces, en la remoción de jueces, y también en la ejecución y justamente y en el manejo o injerencia, si se quiere, del presupuesto del Poder Judicial. A partir de ahí, realmente esto es una debacle constante, porque obviamente no tiene antecedentes. Es más, Lorenzetti, cuando los otros 3 miembros de la Corte dicen, reflotan esta ley que es derogada, Lorenzetti acá se despega del fallo y dice, bueno, esto no puede ser, es un avanzar sobre la división de los poderes, o sea, avanzar sobre la República, pues justamente sobre facultades exclusivas del Poder Legislativo, y no se puede, es una enseñanza elemental, incluso lo dice con ironía en su fallo, dice es una enseñanza elemental que se enseña en las primeras materias del derecho, y lo cita incluso a Haskell. Es decir, a partir de ahí se encadena toda esta serie de discusión. Obviamente, si la persona que tiene que aportar claridad aporta confusión, desconocimiento y encima su decisión es interesada, creo que no vamos por buen puerto por lo menos con esta Corte, y es un fallo contrario al derecho, ¿sí? Contrario incluso al derecho que la propia Corte había dicho que era constitucional. Esto sí, síntesis. Después las discusiones que y esto es a tomar en cuenta, porque toda la semana, recién estaba escuchando también una persona que decía que toda la semana se mencionó a Cristina en las tapas de Clarín, pero bueno, lo concreto es que acá está toda la semana tendría que estar la resolución de la Corte y puntualmente la resolución de Rosati, porque no tiene antecedente en la resolución. Ahora, la pregunta es, ¿el juez de la Corte no lo sabe? Yo creo que sí, se lo dice un propio integrante de la Corte, que esto no se puede hacer. ¿Por qué lo hacen? Y bueno, su situación, por lo menos en cuanto a su integración del Consejo de la Magistratura, está claro que no está en un lugar que no tendría que estar. Clarísimo, Jorge. Y uno no puede dejar de pensar en esta reforma judicial que se viene planteando desde hace años y que no se pudo avanzar todavía en eso, porque realmente denota que el Poder Judicial no se adecua muy bien a la democracia con estos fallos. Yo lo que... Por lo menos el federal y la Corte, ¿no? Obviamente, y esto lo digo con cierta tristeza y vergüenza, porque no dejo de ser un pariente lejano, si se quiere, porque somos magistrados de la provincia, pero con cierta vergüenza, porque uno se pasó estudiando, pasó alegando sobre el derecho, y de pronto ve que los miembros de la Corte, que supuestamente con conocimiento, o por lo menos los conocimientos básicos, y esto es básico, insisto, hacen este tipo de barajuste y por una cuestión interesada o del momento o
digamos, y funciona como una corporación, porque en definitiva en este momento la gran mayoría del Poder Judicial Federal está funcionando como una corporación. Insisto, frente a yo creo que si vos pasas el micrófono y decís, bueno, a ver qué, por hacerse un reportaje de red, y a ustedes, ¿qué les parece la decisión de Rosati? Te van a decir, creo que por abajo te van a decir lo mismo que yo, pero en esto nadie quita la voz, nadie dice nada. Estamos viendo a ver si los jueces nos estamos riendo de los jueces, estamos diciendo, escuchamos todos los días que dicen Cristina la mañana que yo, pero lo concreto acá el tema central es lo que hizo la Corte, lo que hizo Rosati, lo que hizo los 3 miembros de la Corte. Esto es un desastre y es una gravedad institucional. Y también quiero respetar esto, la gente tal vez, incluso hasta los propios gente que está en el tema, los abogados, desestiman la importancia de esto, pero hoy en día la importancia de los jueces que están interviniendo prácticamente en toda la vida, en la cotidianidad de todos los ciudadanos, porque se está judicializando todo. De hecho, ahora también se va a presentar la denuncia por el tema de la integración, y están diciendo prácticamente todo, de las cosas más mínimas hasta las más importantes, y de ahí la gravedad que rige la vida directa o indirectamente, la vida de todos. Entonces, frente a esta inseguridad jurídica que resulta en un fallo de hace 15 años, y que ve gente que entra en una institución que hace años que no estaba, por un fallo que ellos mismos dictan, ni hablar de lo que pasó con este hombre, el juez de Paraná, que dictó una medida cautelar donde solicitaba que por unos días el Consejo Magistrado no nombraba nuevos miembros. ¿Por qué? Porque la integración del Consejo tiene que ser simultánea, a los fines de garantizar justamente la proporcionalidad y el funcionamiento, porque si entran 7 miembros y votan 7 miembros y quedan 2 afuera, obviamente esa proporcionalidad no está garantizada. Es más o menos lo que le pasó al doctor Freire, el camarista, que lo destituyeron habiendo un consejero afuera, ¿no? Incluso el planteo de él ahora está en la Corte Interamericana. Frente a esta medida cautelar que dictó el juez Daniel Alonso de Paraná, frente a un pedido de un diputado, creo que era Casareto, 3 meses después, diciendo que, obviamente, paralizando la ejecución, la orden de la Corte hizo per saltum la semana pasada, retomó conocimiento de una causa y lo denunció a ese juez. Lo denunció ante el propio Consejo de la Magistratura, que ahora mismo Rosario preside. Esto, independientemente de que es una cosa excepcional y realmente, porque esto incluso lo vimos continuamente con la ley de medios, donde más allá que la Corte había declarado la constitucionalidad, había jueces que seguían dictando medidas cautelares, pero ninguno hizo el per saltum y se abocó el conocimiento y lo denunció. ¿Por qué? Porque esto afecta a la independencia de los jueces, porque los jueces son independientes en relación a sus resoluciones, externamente, pero también al aparato interno del Poder Judicial. Y si la Corte se puede abocar cuando quiere y puede denunciar cuando quiera a cualquier juez por una medida cautelar, eso produce un disciplinamiento de todos los jueces federales de todo el país. Y es lo que está pasando en este momento. Si yo soy juez federal y me piden una medida cautelar, la dicto, y la Corte diga, bueno, guarda, porque la Corte te la puede hacer un per saltum, como hizo en el caso de Alonso, y lo puede denunciar a la Corte, y el mismo denunciante es la persona que me va a juzgar en el Consejo de Magistratura, por lo menos va a ser integrante del Consejo de Magistratura. Y es lo que está pasando ahora. Es casi una monarquía en ese sentido. Y más o menos, sí. Yo creo que en este momento los 3 miembros o por los 4 tienen un poder, digamos, ya desbocado, porque la verdad sería ese. Si pueden resolver y pueden abocarse el conocimiento de cualquier cosa, y la verdad que estamos en problemas. Bien, Jorge, la verdad que clarísimo en cuanto a
la actualidad y todo lo que, las consecuencias sobre todo que conlleva este accionar del presidente de la Corte y de la Corte en su conjunto en realidad. Y para terminar, yo te quería preguntar brevemente si nos podés hacer la especificidad de cómo es el proceso en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque no hay un Consejo de la Magistratura, o sí hay un Consejo de la Magistratura, y cómo es el proceso de control también de los jueces. Sí, el control fundamentalmente de los jueces, hay un Consejo de Magistratura, interviene en la selección, pero obviamente no tiene presupuesto. Eso es fundamental. O sea, es una institución también integrada por legisladores, por los colegios de abogados, pero el sistema de selección es totalmente distinto. También se hace una propuesta, una terna al Poder Ejecutivo, y el Ejecutivo termina eligiendo, obviamente después de una serie de concursos, y termina eligiéndose. Pero el Consejo de Magistratura de Provincia no tiene, en términos, para que sea claro, no tiene el poder y la injerencia que tiene, porque, por ejemplo, lo esencial, nosotros dependemos de un presupuesto, en el Poder Judicial dependemos de un presupuesto que es derivado por el Poder Ejecutivo. El Poder Judicial de Nación, el presupuesto, si bien la plata deriva también del Poder Ejecutivo, la ejecuta el Consejo de la Magistratura. O sea, tiene un poder administrativo y un poder de funcionamiento, se designa su propio sueldo, su aumento. Por eso la diferencia es tremenda en cuanto al poder y el funcionamiento. La diferencia es esencial. Nosotros, la verdad, de control de la magistratura, si bien más o menos cumple las mismas funciones, no tiene el poder que tiene el Consejo de Magistratura de Nación. Bien, genial. Está bueno también saber esta diferencia para tomar también mayor noción de la importancia del Consejo de la Magistratura a nivel nacional. Jorge, sí. Te hago una aclaración, incluso en el Poder Judicial de la provincia, Internacional siempre estuvo peleando por una autarquía presupuestaria. Nosotros dependemos presupuestariamente del dinero que se digamos, obviamente que se aboque, se dé al Poder Judicial, pero no tenemos una autarquía, cosa que obviamente en cuanto a el Consejo de Magistratura, o sea, por lo tanto el Poder Judicial sí la tiene una autonomía presupuestaria importante. Bien, clarísimo. Bueno, Jorge, queríamos agradecerte esta comunicación un sábado a la mañana, que te tomes el tiempo para conversar con nosotras, y la verdad que fue muy enriquecedora para nosotras poder charlar con vos. Está bien. Les agradezco a ustedes, bueno, y es también aclaro que es importante este tema, porque, insisto, si bien la gente puede decir, bueno, este tema es muy complicado, no nos afecta, en este momento sí, o sea, prácticamente todas las resoluciones del Poder Judicial o de la Corte son contrarias a los intereses populares, sea por directa o indirectamente. La verdad es eso. De ahí que se da la importancia que si un sector del Poder Judicial, como en ese caso, la Corte o los miembros de la Corte representan a determinados intereses que obviamente se ponen en lugares de más poder a los fines de seguir decidiendo conforme a los intereses de las corporaciones. Bien, clarísimo, Jorge. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, y ahí pasaba Jorge Sayago, abogado, defensor oficial.